Código 3 presenta. De código3.com, donde con gusto les saludamos este día, lunes 30 de enero de este año 2023. 9 de la noche con 8 minutos. Bienvenidos a este noticiero. Tenemos mucha información. Para arrancar. Bueno, una disculpa, tenemos un detalle con el audio, pero creo que ya estamos llegando a la perfección. Día lunes 30 de enero del año 2023, que es en este espacio de noticias. Tenemos mucha información que ofrecerle. Desafortunadamente, hechos en los cuales 2 personas perdieron la vida durante el día de ayer y la mañana del día de hoy. También tenemos información donde pues una jovencita, otra quinceañera, está invitando a todos a que estén listos para su quinceañera que vendrá en meses posteriores allá en el Consuelo. Y tenemos justamente más información donde una patrulla originó un accidente vehicular el pasado fin de semana, dejando daños por más de 150,000 pesos. Esto y más en la noticia de código3.com. Durante la madrugada del día de ayer, 29 de enero del año 2023, el Departamento de Vialidad, varias unidades de emergencia se trasladaron justamente a la avenida Agricultura y Primera en el sector Oriente de Delicias. Reportaban donde unos jóvenes se habían accidentado. Desafortunadamente, el vehículo que ellos tripulaban había quedado justamente volcado arriba del barandal de un domicilio. Algo completamente asombroso. Desafortunadamente, 3 jóvenes resultaron lesionados en el momento. Horas después, uno de ellos desafortunadamente perdió la vida. Tenemos la información oficial por parte del Departamento de Vialidad. Las luces de las torretas alumbraban la calle Primera y Agricultura del sector Oriente. Las sirenas sonaban y jóvenes pedían a gritos una ambulancia, pues 2 personas estaban tiradas en el pavimento. Esto a consecuencia de una aparatosa volcadura ocurrida minutos antes de las 3 de la mañana. Fue el pasado domingo 29 de enero, cuando una camioneta Ford Explorer viajaba a exceso de velocidad. Debido a esto, versiones oficiales cuentan que perdió el control y volcó, para luego terminar encima del barandal de un domicilio. Este fue por exceso de velocidad y tuvo una pérdida de control del vehículo, por lo cual causó que se volcara sobre la avenida y posteriormente se impactara contra un barandal metálico. En ella viajaban 3 varones, 2 de ellos resultaron lesionados de gravedad y uno más salió ileso. Este último era el conductor
y fue puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público para fincarle responsabilidades. Así es, pues lamentablemente tuvimos un accidente en el cual una persona perdió la vida. Esta persona pues se encontraba como pasajero en un vehículo Ford Explorer color azul, con matrículas del estado de Chihuahua, que era conducido por el señor P.L. Luis, de 21 años de edad. Este vehículo se volcó en lo que es la avenida Primera Oriente número 7, en el cual se impactó también contra un objeto fijo, que es un barandal metálico. Los daños se aproximan a los 22,000 pesos entre ambas propiedades, y resultando las 2 personas lesionadas y una persona fallecida. Este caso pues fue consignado inmediatamente al Ministerio Público y presentando al conductor ante la autoridad competente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya la carpeta de investigación que se abre por parte de la Fiscalía para lindar responsabilidades, ellos son los que se encargan de hacer la liberación tanto de la persona como del vehículo, y de darle seguimiento a las lesiones de la otra parte, de las partes afectadas, y pues en este caso por el homicidio. Los paramédicos de Cruz Roja y bomberos se apostaron en el lugar inmediatamente y fueron estas las que trasladaron a los jóvenes al hospital. Sin embargo, horas más tarde, se informaba del fallecimiento de uno de los 2 heridos, mismo que fue identificado por familiares y personal de la Fiscalía como Edel Martínez, quien tenía tan solo 21 años de edad. Edel era un alumno del Tecnológico de Delicias y cursaba el 8º semestre. Fernando Castro, Salvador López, para Código 3 Noticias. Y bueno, desafortunadamente este accidente con una persona fallecida. Mencionar que el joven fue despedido a través de las redes sociales. Muchas amistades, muchos amigos pues lamentaron desafortunadamente el deceso de este joven. Y a una semana justamente de que Alcohólicos Anónimos diera el mensaje de uniendo fuerzas, hoy se registró el deceso de una persona que desafortunadamente perdió la vida, conocido o llamado con el nombre de Elías Raúl, de 54 años de edad. La información dada a conocer es que este caballero había sido internado en un centro de rehabilitación que se ubica cerca de la colonia Vicente Guerrero, justamente a unos metros donde el día de hoy desafortunadamente fue localizado sin vida. Se habla de que tenía graves problemas con el alcohol. La alta ingesta ya le había provocado una probable cirrosis. Tenemos la información oficial por parte de la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a la calle Vicente Guerrero de la colonia del mismo nombre, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino al exterior de un centro de rehabilitación. El hoy occiso fue identificado como Elías Raúl T.P., de 54 años de edad, quien había sido internado en dicho centro de rehabilitación a las 23 horas del día viernes 27 de enero del año en curso, por problemas de alcoholismo y drogadicción, con avanzado signo de cirrosis. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Regional para la práctica de la necrocirugía de ley que determine la causa de su fallecimiento. Y agradeciendo el amable patrocinio de Sandoval Trajes a la Medida, como usted puede ver, cambiando la imagen de este noticiero. Sandoval Trajes a la Medida, déjenme le informo, se acerca tu boda, ¿aún piensas en el traje del novio? En la mayoría de las bodas, el novio actúa como mero acompañante, mientras que la novia obtiene toda la atención. Sin embargo, esto no debería de ser. En Sandoval Trajes a la Medida tenemos contamos con asesores profesionales que te puedan ayudar a ti a elegir el estilo, el color y la calidad de traje más adecuado para ti. Te recomendamos acudir con tiempo para no tomar decisiones apresuradas. Lo ideal es apartar con 6 meses o más de anticipación para que puedas ver planes de financiamiento y precios de todos los complementos. Sandoval Trajes a la Medida, justamente. Gánate unas mancuernillas de plata personalizadas con Sandoval. Solo tienes que ingresar en la siguiente link. Habrá muchos ganadores. El siguiente link, el que le acabo de mencionar, usted lo puede ver en código3.com, en esta página de Facebook, donde usted me está viendo, código3.com en Facebook. Ahí aparece el link
de Sandoval, trajes a la medida, apúntese, créame que vienen estas mancuernillas y vendrán grandes promociones, grandes regalos que tiene Sandoval, trajes a la medida, presente en el noticiero de Código3.com y al cual agradecemos su fin y llamó la atención y estar patrocinando este noticiario y sobre todo, lo más importante, cambiando la imagen, que se lo menciono, no es por nada, por presumir, pero pues mire, trajes sobre todo bien a la medida, que es lo más importante, ahí le dicen cómo se debe de usar, cómo se debe de portar y sobre todo lo más ideal, son a la medida. Avenida del Parque Oriente, número 711, trajes Sandoval, a la medida, presente en este noticiario. Métase al link código3.com, ahí ya está apareciendo el link en el cual usted va a ingresar y participar en las diferentes promociones que tiene Sandoval, trajes a la medida. Durante el fin de semana se reportó un incendio vehicular en la carretera que conduce Delicias a lo que viene siendo Naica, justamente cerca del rancho El Roble. Autoridades del departamento de bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio. Desafortunadamente, la reacción por parte de los bomberos fue rápida, fue inmediata, pero el incendio fue voraz, que desafortunadamente, sí, en cuestión de minutos, fue pérdida total. Tenemos la versión oficial, una falla mecánica y lo más lamentable, lo estaban calando para una compraventa y provocó que ya no hubiera esto. ¿Tu nombre y su cargo? Carlos de Mota, primer oficial. Que se registró un incendio aquí en la carretera Nanaica. Así es, aquí lo que viene siendo el Rancho El Roble, a unos metros. A las 29:34 horas indica C4 incendio de un vehículo. Llegando, sucedió un vehículo incendiado, procediendo a extinguirlo, no habiendo personas en el interior, indicando el propietario del vehículo que no es de él, lo estaba calando para una venta y compra, indicando que al ir circulando empieza a salir humo del tablero y asimismo se le revienta una llanta saliendo todo del vehículo y es con lo que causa el accidente, indicando aparentemente una falla eléctrica. Se paró y empezó a salir humo del tablero y es cuando se empezó a incendiar. Fueron daños totales. ¿Se maneja algún monto o todavía no? Todavía no, se desconoce el monto aproximado, es un Stratus modelo aproximado al 95. En momentos difíciles lo más importante es accionar. Cuando uno acciona, lo que viene siendo queda atrás. Tanto lo que es el nervio, ¿sí? Lo que viene siendo el sentir o ponerse tímido o la vergüenza. Tal vez es el caso del joven Iván Alberto Laguna. Es un joven que cursa el 4º semestre de la licenciatura de Pedagogía en la UPN Campus Delicias, el cual narra que hace tiempo aproximadamente decidió salir a las calles a tocar la flauta. Un problema, repito, un momento difícil, lo hizo salir, empezar con esto y que ahora se relaja y lo más importante, pues la ayuda para pagarse sus estudios. Dejando el qué dirán y la vergüenza a un lado, un joven de 22 años sale casi todos los días al corazón de la ciudad para soplar su quena y mostrarle a los transeúntes su gran talento. Su nombre es Iván Alberto Laguna Figueroa. Cursa el 4º semestre de la licenciatura en Pedagogía en la UPN y narra que desde el año pasado aproximadamente decidió salir a las calles de la ciudad para tocar su flauta debido a una necesidad económica por la que estaba pasando. Poco a poco se le volvió costumbre, pero después le agarró cariño. Afortunadamente la situación económica ha mejorado un poco, pero cuenta que tocar le mejora el ánimo. Pues más que nada fue por
un momento que tenía necesidad y dije, pues no pierdo nada viniendo y empecé a venir, ya tiene como un año que vengo y pues ha ido bien, pues, hasta eso ha ido bien. Tus amigos, ¿qué te dicen? Y en parte era lo que temía en un principio, así como que, ¿qué dirán si me ven aquí? Pero pues ya con el tiempo se quita la vergüenza y pues no pasa nada. Igual pasan y me apoyan y a veces pues hasta me echan dinero y todo. O sea, es bonito. ¿Estudias? Sí, actualmente estoy estudiando licenciatura en pedagogía en la UPN, aquí en Delicias. ¿En qué semestre vas? Estoy en cuarto semestre. ¿Tu madre? No, pues mi mamá muy feliz también de que esté aquí. De repente se molesta porque ensayo mucho, ¿verdad? Pero, pero sí, pues, en general toda mi familia está contenta de lo que hago y pues, de acuerdo con todo esto. ¿Algún mensaje que le quieras decir a los jóvenes? Pues principalmente que no se desanimen, así como en momentos yo también anduve medio bajón, siempre hay algo que nos motiva a seguir adelante, ya sea algún familiar o amigos o conocidos. En este caso, pues yo me enfoqué mucho en lo que era pues la música con el instrumento y fue lo que me ayudó bastante. Te desahogas, te liberas de todos los pensamientos cuando tocas. Sí, en mi casa, bueno, pues cuando ensayo, sí me siento muy, muy tranquilo, alegre, hasta me pongo ahí feliz y todo, o sea, sí se me cambia el ánimo cuando toco. Para Código 3 Noticias, Salvador López. La Viquina, la canción, la melodía que usted estaba escuchando y sobre todo tocada por este joven con instrumento la quena. Es un instrumento de viento parecido a la flauta. Es uno de los instrumentos más antiguos del continente americano. Es lo que tenemos de información en cuanto a este joven. Repito, un joven deliciense que ya lo mencionó y se ve justamente cómo goza, cómo disfruta y lo hace, créame, que con un estilo que usted ya lo escuchó, muy peculiar, muy importante. Hablando de información de accidentes vehiculares, el pasado fin de semana, una unidad de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias originó un accidente vehicular, donde desafortunadamente el guiador de la patrulla omitió un señalamiento de alto para impactar una camioneta Ranger. Los daños fueron de más de 150,000 pesos. Las personas que estuvieron presentes en este accidente vehicular mencionaron que la Ranger, como luego se dice, quedó intacta y la patrulla completamente perdida. Este accidente ocurrió en la avenida 16 y calle 10 Sur, el día 22 de enero a las 19:18. En este accidente participó un vehículo, unidad de policía municipal, un vehículo Chevrolet del tipo S10, el cual se impactó contra un vehículo Ford Ranger color plata modelo 2001 y los daños se aproximan a los 150,000 pesos entre ambos vehículos. Aquí afortunadamente no se reportó ninguna persona lesionada ni detenida. ¿La responsabilidad recae sobre él? Bueno, aquí la responsabilidad se manifestó sobre lo que es la preferencia de paso que existe sobre la calle 10 Sur, por el cual transita el vehículo Ford Ranger con preferencia de paso. ¿Daños materiales? Aproximadamente 150,000 pesos en ambos vehículos. ¿Cómo pasó el accidente? Por la no preferencia de paso, ahí hubo una omisión o no se dio la preferencia de paso relativamente por el señalamiento gráfico de alto existente. Como buenos delicienses, y sé que lo van a hacer porque los delicienses nos caracterizamos por eso, sobre todo la calidez humana. Entrevista con Nancy Guadalupe Lara Peregrino. Ella es madre de la niña María Guadalupe Lozano L. Su pequeña nació con prematura y le quitaron el intestino y debe utilizar una bolsita para sus necesidades fisiológicas. Esto tiene que ser de por vida, ya que la lesión una hilestomía, su enfermedad es síndrome de intestino corto. Ella necesita apoyo para comprar leche Alfamino. Es costosa y batalla para encontrarla en Delicias. Además, medicamento y bolsitas. Escuchemos justamente a esta madre joven que está pidiendo el apoyo para su pequeñita. Mi nombre es Nancy Guadalupe Lara Peregrino. Sí, bueno, mi bebé tiene una enfermedad que se llama síndrome de intestino corto. Ella nació a las 35 semanas de gestación. Estuvimos en el regional 15 días cuando me la internaron. Pues no me decía nada más me decían que
tenía una enterocolitis y una enterocolitis no le hacía nada. La niña solo se inflamaba cada vez más, cada vez más. Entonces, cuando la doctora nos dijo que ya no podían hacer nada, porque así nos dijo ella, nos dijo que estaba pues prácticamente casi perforándose, me la envían al hospital de Chihuahua, al infantil. Cuando llegamos allá, pues rápidamente le hicieron estudios, radiografías y se dieron cuenta de que no era una enterocolitis, que era algo más, pues algo más fuerte. Entonces, la tienen que meter a cirugía, nos dicen que tiene que ser intervenida. Cuando la meten y todo y sale de la cirugía, el cirujano nos explica que nunca había visto un caso así, que prácticamente todo su intestino estaba deshecho, el intestino grueso y una parte del delgado. Él nos dijo que podía haber sido por que la bebé así venía ya en el vientre o por la leche que le dieron en el hospital regional. Eso nos dijo él. Dijo que tuvo que retirarlo, o sea, no pudo hacer ninguna reconstrucción ni nada, tuvo que retirarlo totalmente y pues por ende le tuvo que hacer una ileostomía, que es en el lado derecho. Muchas personas lo tienen al lado izquierdo, pero ella lo tiene en el lado derecho, que es algo más grave. ¿Por qué? Porque ella no absorbe los nutrientes ni el agua que toma. Entonces prácticamente lo que ella toma pues lo desecha por su bolsita. Trae una bolsita y pues eso es lo que... ¿Qué fue la leche que le dieron a ella? Ellos le dieron la NAN 1, lo que le dan a los bebés de término. Pero como mi bebé no era de término, pues fue lo que le hizo que su intestino se perforara. ¿Son costosas? Sí, son costosas. Las medicinas pues tienen que ser de patente. Me dijeron que no podían ser de algún similar o alguna otra farmacia por su estado de la bebé. También la leche me dijeron que tenía que ser estrictamente esta marca porque pues no puedo estar experimentando, ¿verdad? Por su situación no puedo estar cambiándole leche, ya no puede tener ni lactosa. Tiene que ser a base de aminoácidos, así me dijeron los doctores. Más o menos este cuesta como 700, así me costó, 500 y la leche cuesta 1,000 pesos. Las bolsitas también están, las bolsas, solamente las bolsas están como en 1,200 y usa un parche aparte, que esos también están como en 1,000 pesos. Es el parche y luego ya la bolsita. Bueno, al principio cuando me la dieron de alta me regalaron unas bolsitas y fue como, pues hemos estado con esas bolsitas. Son lavables, esas sí son lavables. Y pues mi familia me ha ayudado, pues mucha gente que no es familia, pero pues ahorita mi familia, nada más que pues es un gasto muy grande, no, por eso pido la ayuda, el apoyo, porque pues ella toda su vida va a necesitar estas cosas. Entonces, la leche se la tengo que dar hasta que ella no decida tomarla. 2, 3 años, eso me dije. 4 días de 400 gramos. Sí, es batalloso, aquí no la encuentro. La piden en Benavides, en la farmacia Benavides, pero o sea, llega como en 5 días y prácticamente es lo que le dura el bote, o sea, por eso es muy difícil. El medicamento sí le dura como unos 2 meses porque son de gotita. Eso apenas también lo compré, o sea, lo tengo desde que salió del hospital. Lo más urgente es la leche y las bolsitas. O sea, lo que sí, pues la leche no la consigo, tengo que ir hasta Chihuahua y a veces también en Chihuahua pues batallo mucho para conseguir. Las bolsitas tienen una numeración, la leche pues nada más se pide así, Alfamino, y las bolsitas son grandes porque hay unas que son neonatales, pero pueden ser grandes también para las que usan las personas mayores. Eso sí no importa. La numeración de las bolsas es 18112. Esa es la numeración, así se pueden pedir. El 639-115-1775. Sí, es mi número de teléfono. El número de tarjeta es 4217-4700-3964-5946. Es tarjeta de Oxxo. No, pues quiero agradecer a las personas que se han comunicado. Muchas gracias de verdad por tomarse su tiempo de escuchar nuestra historia. Y pues nada, muchas gracias porque sin ustedes que nos hacen que nos vea más gente y todo, pues no podría ayudarnos. Gracias. Conmovedor la información, pero sé que como delicenses se va a hacer la unión. Como delicenses, siempre cuando pasa este tipo de detalles, y afortunadamente
y lo voy a mencionar, es muy recurrente de que lleguen mensajes a nuestra página de código3.com, de que se comuniquen al número de nuestro director, Omar Camacho, y es muy común que pase esto. Usted en ocasiones ve publicaciones y rápidamente empiezan a salir la gente, mucha gente que afortunadamente, que es lo más importante, ¿no? Que no aparece en fotografía, pero que hace el apoyo. Y sé que en esta ocasión, amigos de Licenses, no nos vamos a quedar cruzados. Sé que en esta ocasión también vamos a apoyar a esta pequeñita. Tenemos información que ofrecerle, justamente, donde hay saludos. José Félix dice saludos desde Toluca Centro, gracias por estar viendo este noticiario. Dice un comentario, pues ya valió que eso, como luego se dice, una más, una menos. Me imagino que es en cuestión de las unidades de la Dirección de Seguridad Pública. Yo aquí se va a hacer un paréntesis. A lo mejor los camiones urbanos, los de alquiler, ya sean de aplicación o bien los taxis, las patrullas, pues prácticamente las unidades de reparto prácticamente andan todo el día activas. Entonces, eso hay que ser un criterio claro. No estoy alabando ni estoy limpiando el error de la gente de seguridad pública, pero hay que hacer mención. Son unidades que se la pasan prácticamente todo el día para arriba y para abajo, y pues su índice de accidente puede ser un poquito más amplio. Saludos para mi esposa Maribel Montalvo y para mi hijo Ian Montalvo, que los ven todos los días. Ay, porfa, saludos, gracias. Eric Daniel Monte, gracias por este noticiario, muy amable. Te agradecemos, y sobre todo también si compartes esta publicación, gracias. Qué bueno que se le hace la lucha de parte de Flaca García. Nos imaginamos el caso del jovencito estudiante de la UPN. Pues sí, obviamente, ¿no? Hay que salir adelante, y me gustó el mensaje que dio. Sobre todo en estos momentos difíciles hay que pensar y hay que darle solución. Para todo hay una solución a cualquier problema. Dice, qué gran noticiero, no me lo pierdo, qué información tan puntual y veraz. Muchas gracias y por mantenernos informados. Armando Hernández, gracias. Créame que el trabajo de este noticiario, ustedes son parte fundamental. No nos gusta lo que viene siendo tanta información de sangre, tanta información de accidentes. Obviamente están al orden del día, pero se está viendo la información, una información de color, el tema del jovencito con su instrumento de viento, y ahora solicitando pues simple y sencillamente pues el apoyo. Créanme que tratamos de tener un noticiario que sea del agrado de todos ustedes. Tenemos cuestión de una breve pausa comercial y regresamos a este noticiario aquí en código3.com. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Fíjese que la semana pasada le mostrábamos una información de una jovencita que invitaba a lo que es su quinceañera en el mes de mayo, y tenemos justamente otra información de Natalia Ortiz Valles. Invita a todos los que ven este video a que acudan a su quinceañera
en Estación Consuelo, esto el próximo 18 de febrero. Así que bueno, para que no se agarren las carreras, como luego se dice, hay que ir de una vez con Sandoval Trajes a la Medida para llevar un traje a la medida y disfrutar de esta quinceañera con Natalia Ortiz Valles, que por cierto ya andan los cadetes bailando los vals. Hola, buenas tardes, yo soy Natalia Ortiz Valles. Estamos ensayando para mis 15 con el grupo de chambelanes. Navidad Cowboys. Aquí los esperamos este 18 de febrero amenizando Conjunto Líder aquí en Estación Consuelo en el Salón 3M. Va la invitación para todas las personas que están viendo este video para que vengan y me acompañen ese 18 de febrero a mis 15. Va a haber pues lo típico, asado, sopa de arroz y frijoles, por si nos gustan acompañar. ¡Los esperamos! Así que ya sabe, próximo 18 de febrero, yo ya la agendé, ya lo puse en mi agenda y sobre todo ya le hablé al joven Sandoval para que me fuera listando un traje e ir al 100 a esta quinceañera. Nomás hay que tener cuidado con el asado, no hay que manchar el traje, hay que sobre todo comer bien, asadito, arroz, imagínense nomás, también los riquísimos frijoles allá en el Consuelo, próximo 18 de febrero, y a sacarle como luego se dice, ¿no? Ahí a gastar el zapato, a gastar la bota vaquera y sobre todo disfrutar de esta quinceañera que está invitando Natalia Ortiz Valles. Tenemos información justamente muy importante de parte de Arturo Luján, quien es director de Fundación FICOSEC. Nos habla de los resultados que se entregaron de parte de NUCAM. Los impactos son muy difíciles de medir, lo que se pueden medir son resultados, ¿no? Y eso siempre hemos tratado de ser muy cuidadosos desde FICOSEC, de no crear una falsa expectativa de algo que no se puede medir en esa dimensión. Sobre todo es en cambios de comportamiento. La organización tiene diseñado, digamos, un cuestionario que le aplica cuando llega una persona que quiere participar y luego con el paso del tiempo le siguen aplicando para ver los avances en distintas habilidades que va desarrollando. Es más en temas de resultados que de impacto. Papá, mamá, me imagino que también cuando los papás participan, también se tiene el mismo, instrumentos para adultos, obviamente, ¿no? Normalmente la misma son medición. niños destacados los que se meten a las estudiantinas, a los grupos. En este caso no es todo. No, esto es todo lo contrario, es para gente que incluso se le complica el tema económico, ¿no? Porque parte de la inversión de FICOSEC es incluso para comprar instrumentos. No que se lo regales al niño, al contrario, lo haces firmar a los papás y al niño un comodato de que te estoy prestando el instrumento y me lo tienes que regresar.
Y eso también es una señal muy poderosa porque hace al niño responsable de lo que le estás entregando. Un saludo al señor de la grilla, este espacio deportivo, Gilberto Morales Gallegos. Primo, un fuerte abrazo, gracias por estar viendo este noticiero. Y por cierto, el equipo de Talamantes, campeones en la Liga Premier de Softball, que se jugó aquí en el Complejo Deportivo Fernando Baeza Meléndez. Es más información que tenemos que ofrecerle justamente en el municipio de Meoqui. Todos hemos visto y sobre todo cómo trabaja lo que es la seguridad de ecología en ese vecino municipio de Meoqui. ¿Qué se trata? Simple y sencillamente de tener en óptimas condiciones, tener bien cuidadito el vado de Meoqui. Esto se sigue manteniendo por parte del gobierno municipal. No nomás trabajan con la policía ecológica, sino hay más asociaciones y comités que participan en el cuidado del vado de Meoqui. Sí, de hecho tenemos algunas actividades, sobre todo la participación de niños, niñas, con algunos concursos de fotografía. También tendremos algunas pláticas en tema de ambiental y bueno, pues recordar que nosotros a lo largo del río también colocamos señalización donde vamos a conocer algunas especies de aves que se encuentran en el humedal, y siempre pareciera que solo es una fecha, pero realmente nosotros trabajamos constantemente en el río San Pedro y tratamos de involucrar también a organizaciones, a los demás niveles de gobierno para poder trabajar de forma conjunta y conservar este lugar. Bueno, primero tenemos el Consejo Ambiental, donde participamos todos los municipios. De igual manera, nosotros estamos en campañas constantes de limpieza. Tenemos también la Policía Ecológica, que siempre está al tanto. Trabajamos en conjunto con las unidades de riego, sobre todo en el tema de reforzar bordos. Ahora con la contingencia de las lluvias, pues sí, hubo muchas dificultades en ese sentido y sabemos que es parte de lo que tenemos que proteger. Entonces, trabajamos con módulos, con unidades de riego y bueno, pues también tenemos ahí previsto una firma de convenio con la UACH para trabajar también en tema de servicio social y, por supuesto, de investigación. ¿El acceso a vehículos ya no se permite? No está permitido. De hecho, pues ahí mantenemos la vigilancia constante y, de hecho, pues ha permitido mantener más el lugar. De hecho, ahora con la creciente del río San Pedro sufrió unas modificaciones, sobre todo en la parte de los laguitos. Tenemos información muy importante, sobre todo como usted puede ver el día de hoy, desde muy temprano se empezó a sentir un calor rico en nuestro municipio de Delicia, Chihuahua, pero tenemos información que nos da a conocer nada más y nada menos que Ildefonso Díaz, que viene siendo meteorólogo de Protección Civil Estatal, donde da a conocer los temas, cómo va a venir el descenso de temperatura a partir del día de mañana. Tenemos en estos momentos el frente frío número 28 sobre el noreste del país y el 29 sobre el noroeste, y el cual viene asociado con la formación de la quinta tormenta invernal, la cual nos va a traer fuertes vientos, sobre todo en lo que viene siendo la zona oeste y suroeste de la entidad, donde vamos a ver ráfagas que pueden superar los 65 km por hora, sobre todo Cuauhtémoc, Chihuahua, Bayesa, Huachochi. Y eso también lo veremos sobre todo el lunes, martes y miércoles. Tenemos estas fuertes ráfagas de viento. Asimismo también tendremos lluvias. Estas lluvias las veremos sobre todo el día de hoy en la zona suroeste, lo que es las partes altas de Krill, las partes altas de Huachochi y también lo que es Bayesa y Guadalupe y Calvo. Y por lo cual podremos tener aguanieve y nieve en las partes altas de esta zona serrana. Para el día de mañana tendremos lluvias principalmente en las zonas oeste, suroeste, centro y sureste de la entidad. Estas lluvias serán más copiosas, sobre todo en la zona de Huachochi, Guadalupe y Calvo y Bayesa, en donde serían lluvias de moderadas a fuertes. Asimismo, también tendremos esta posibilidad de caída de nieve, sobre todo por la tarde, noche de este martes y todo lo que viene siendo la madrugada del miércoles. Por lo cual también se extenderían esta posibilidad de lluvia, de nieve, sobre todo también todo el día de miércoles. ¿Continuarán estas precipitaciones para el jueves o fin de semana? No, únicamente serían entre este martes y miércoles donde lo veríamos más marcado. Como comento,
La parte que sería con mayor lluvia sería la zona suroeste. En lo que viene siendo la zona oeste, centro y sureste, serían lluvias dispersas a moderadas. Y en algunas partes, en las partes altas de la sierra, podríamos ver aguanieve y nieve, sobre todo en lo que viene siendo Madera, Janos. También podríamos ver incluso caída de aguanieve en lo que es hacia el miércoles, en lo que es Cuauhtémoc y Juárez. ¿Probabilidad de cierres tramos carreteros? Bueno, esto nos traería sobre todo hacia la madrugada del miércoles, esos tramos que salen de Huachochi, lo que son Huachochi a Cril, Huachochi a Guadalupe y Calvo, Huachochi a Parral. ¿Las temperaturas previstas para este martes y miércoles cuáles serían? Bueno, tenemos temperaturas muy frías en la zona serrana, en las partes altas, lo que viene siendo San Juanito, Cril, El Vergel, también Madera, que pueden oscilar entre 0 y menos 4 o menos 5 grados. Y en lo que viene siendo la zona de Juárez, tendremos una temperatura para el día de mañana. Agradezco su fina llamada la atención y yo le espero el día de mañana 9 de la noche con más información aquí en la noticia de código3.com y lo invito porque ya está el link para que participe en la promoción que tiene Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados por la avenida del Parque Oriente, número 711, Sandoval Trajes a la Medida, patrocinador oficial de este noticiero y sobre todo cambiando la imagen. Vean nada más, qué bonito saco nos tiene proporcionado Sandoval Trajes a la Medida. A nombre de mis compañeros reporteros, el joven Daniel Porras Hernández, Salvador López Moreno, nuestra compañera en edición de la página, mi compañera Mayra Hermosillo González, en la producción, Omar Cárdenas y también el joven Fernando Castro. En los controles, mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas, nuestra coordinadora general Marta Montserrat Adame Alvarado y a nombre de nuestro director general Omar Camacho Acosta, quienes saluda, le dice que tenga usted una excelente noche, cuídese mucho, ya escuchó la temperatura, puede descender. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544 o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.